Estamos grabando, Ana. Muy bien, estamos con Lucía García Ixinson, hija, miembro de la asociación, de la agrupación, Hijo Seccionar La Plata, que muy amablemente hoy se suma a estas charlas, a este ciclo de memoria y derechos humanos de la Corriente Nacional de la Militancia. Así que bienvenida, Lucía, muchas gracias por haberte enganchado con este ciclo. Es re importante para nosotros tenerte, tener tu palabra, escucharte, y bueno, y entre todos seguir construyendo esa patria que queremos, ¿no? Que como militantes siempre tenemos que ir repensando, y también en clave de lo que nos está pasando ahora, de lo que nos está pasando en el presente, como argentinos y como militantes. Así que bueno, te doy la bienvenida. Bueno, y me encantaría que nos empieces a contar tu historia de militancia, tu historia de vida, por qué empezás a participar en la agrupación Hijos. Bueno, primero yo quiero agradecerles la invitación, porque bueno, además con algunos nos conocimos ahí en Belgrano y fue una experiencia hermosa, muy valiosa para nosotros también, porque bueno, todo esto que está pasando, este clima de negacionismo, nosotros a veces nos queda corto decir negacionismo, ¿no? Porque es negacionismo, pero también es apología del terrorismo de Estado y las políticas de la dictadura. Entonces todos estos espacios de encuentro y de proponernos dialogar y conversar son sumamente valiosos, ¿no? En este contexto. Bueno, yo empecé a militar muy chica, yo vivo en la ciudad de La Plata y fui a los colegios de la universidad, y en el colegio secundario empecé a militar en el centro de estudiantes, en realidad para reactivar el centro de estudiantes, porque estaba, después de la dictadura, se tardó un tiempo ¿no? en recuperar esos espacios de participación, así que yo a los 14 más o menos ya estaba activando para rearmar el centro de estudiantes del Colegio Nacional, y ahí tomo contacto con la historia de la Noche de los Lápices, ¿no? De estos adolescentes platenses que fueron secuestrados y desaparecidos en el marco de la lucha por el vuelto estudiantil. Por supuesto que me conmovió muchísimo esa historia, y además porque, bueno, pasó en esta ciudad, ¿no? Y en los colegios que conocíamos. Y bueno, y recuperamos esto de la marcha, la movilización por la Noche de los Lápices, ¿no? Entonces, una tarea militante que nos dábamos en esos años era organizar esa movilización cada 16 de septiembre, que eran muy chiquitas en ese momento, ¿eh? O sea, me acuerdo que festejamos una vez que fuimos 300. Claro. Era muy a contramano militar en esa época, ¿no? Hablo de los 80 y pico, 90. Ya había pasado como la primavera alfonsinista del primer tiempo de la democracia, y bueno, y yo estaba en ese camino con muchas inquietudes y bueno, participaba también en la coordinadora de estudiantes secundarios, y un poco tratando de entender la historia, mi historia personal y la historia política del país con los elementos que iba encontrando, ¿no? Algunas películas, me acuerdo que, bueno, por supuesto La Noche de los Lápices, que después le hicimos muchas críticas, pero es una película que, bueno, nos trae ese suceso. Después La Historia Oficial, que también hoy la vemos y se queda corta con un montón de cosas, pero en esos años era lo poco que había que hablara del tema, ¿no? Y el Nunca Más, que bueno, había que decidirse a leerlo también. Yo tenía 18 años, estaba terminando el secundario, empezando a pensar en la universidad, y me dicen que Eve de Bonafini me quería conocer. ¿Por qué? Porque mis padres habían estudiado con su hijo mayor, con Jorge. Eran estudiantes de física, mi mamá y mi papá, Gustavo y Matilde. Entonces, ella había conocido a mis viejos y quería como conocer a mí y a mi hermana. Entonces, bueno, un día me acerqué, la saludé y empezamos a ir a su casa, a quedarnos a comer.
a charlar, a formarnos políticamente, ¿no? De una manera como lo hacían las madres, muy como casera, ¿no? Mientras te cocinaban un guiso, te bajaban línea. Entonces, bueno, ahí imagínate, fue como descubrir un montón de cosas. Empecé a ir a la Casa de las Madres en Capital con Leopoldo Brizuela, que era un escritor acá tolosano que ya falleció, que hacía un taller literario con las madres. Quedé deslumbrada porque yo me imaginaba, antes de conocer la Casa de las Madres, que iba a ir a un lugar lúgubre, donde iba a encontrar estas mujeres tristes, ¿no? Por su historia. Y me encontré todo lo contrario, ¿no? Un lugar luminoso, mucho ruido, mucha gente, mucha circulación, ¿no? Mujeres alegres. Entonces, bueno, eso me convocó, digamos, ¿no? A acompañar. Así que mucho tiempo yo acompañé a las madres como militante. Después, años después, me sumé al equipo de prensa de las madres. Bueno, me formé como comunicadora social, así que bueno, armé la página web de las madres, las redes, sacábamos la revista primero Sueños Compartidos, después Ni un Paso Atrás, que se las recomiendo, están en internet y son una joya porque escribía gente grosa y hacíamos las entrevistas de tapa, las hacía Eve, yo las editaba. Y metimos entrevista a Maradona, Charly García, Correa, Evo, digo, primera línea. Así que siempre muy orgullosa de todo ese trabajo. Y en paralelo a eso, cuando en el año 95, nosotros en La Plata se empiezan a hacer los homenajes a los desaparecidos, ¿no? Las facultades. La Plata tiene, bueno, una presencia enorme de la universidad. Ayer charlábamos con unos compañeros que creo que es el empleador más grande de la ciudad, ¿no? La Universidad Nacional de La Plata. Y pensemos que en los 70 no había todas las universidades que hay ahora en la provincia de Buenos Aires ni en el país. Entonces, era la de Córdoba, la UBA y la de La Plata y alguna más. Y entonces había muchos estudiantes del interior que venían. Y bueno, y eso hace que sea una de las ciudades que tiene más porcentaje de personas desaparecidas también, ¿no? La nuestra, la ciudad de La Plata, junto creo que con Rosario están ahí. Y bueno, entonces en La Plata se da este fenómeno de que los ex compañeros de militancia de nuestros viejos empiezan a organizar homenajes en las facultades, ¿no? El primero que se hace es el de la Facultad de Arquitectura en noviembre del 94. Y bueno, yo voy porque mi papá, porque nuestros viejos se anotaban en varias carreras. Yo creo que por curiosidad genuina, pero también por estrategia militante, ¿no? Entonces mi papá se había anotado en arquitectura, mi mamá en filosofía también. Entonces voy a ese homenaje y me encuentro con, bueno, estos compañeros hablando, ¿no? De los compañeros que no están, y con, al final, cuando está por cerrar el acto, invitan a subir a los hijos que estuvieran presentes, los hijos de los desaparecidos de esa facultad. Entonces suben algunos compañeros y Lucila Puyol, que es una compañera que actualmente sigue militando en Hijos Santa Fe, cuenta que cuando secuestran a su papá, estaba ella con sus dos hermanas y que ellas eran más grandes, ¿no? Después les cuento, pero yo tenía 2 años cuando secuestran a mis viejos. Ellas eran un poquito más grandes, entonces eran conscientes. Dice que los milicos le dicen que a ellas las dejan con vida para que cuenten de lo que son capaces, ¿no? Entonces Lucila dice, y claro que lo vamos a contar. Entonces yo ahí
siempre se lo digo a ella y se emociona, pero tuve como una epifanía de decir, claro, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que contar lo que estos tipos hicieron. Estamos hablando de un contexto de menemismo, de impunidad, ¿no? Leyes de obediencia debida y punto final, y los indultos, de una posición, digamos, desde el Estado de clausurar la discusión sobre el tema. Y nosotros creciendo, siendo jóvenes, creciendo con la impunidad, ¿no? Diciendo, no, nosotros no podemos naturalizar que los tipos que mataron a nuestros viejos caminen como un vecino más, como si nada hubiera sucedido. Entonces, bueno, en ese contexto, ahí se empieza como a armar un grupo de compañeros que después hacen un campamento en Córdoba, yo ahí no estuve. Los homenajes siguen el año siguiente. En abril se hace uno en Humanidades, que invitan a tocar a León Gieco en el cierre. Y cuando está tocando León, invita a él a los hijos, dice, bueno, yo quiero que todos los hijos, las hijas que estén acá presentes, suban conmigo a cantar, solo le pido a Dios. Y empezamos a subir, y a subir, a subir, éramos como 80 arriba, o sea, había temor de que se caiga el escenario. Y claro, y a reconocernos, varios nos conocíamos entre nosotros, pero varios nos conocíamos, pero no sabíamos que éramos hijos. Claro. ¿Viste? Esa cosa de que ibas a la misma escuela, al mismo club, pero no habías hablado de tu historia, ¿no? Entonces, fue muy potente eso que pasó. Cantamos con él, después él nos pidió reunirse con nosotros en un aula, estuvimos charlando, y ahí, bueno, armamos el primer asado platense. Y después fue ese asado una asamblea, y después, bueno, ya quedó, se armó la organización en la ciudad de La Plata. En octubre de ese año tuvimos otro encuentro en Córdoba, en Cabalango. ¿Eso es 94, Lucía? Esto ya es 95. 95. Y bueno, y ahí sí nos reunimos con la red y definimos los lineamientos de lo que hasta el día de hoy es nuestra organización, ¿no? Que nosotros tenemos lo que llamamos puntos básicos, que son el juicio y castigo, la restitución de nuestros hermanos, la restitución de los restos, ¿no? El desmantelamiento del aparato represivo. Varios ya los cumplimos, otros no, están pendientes todavía. Y nos dimos una forma de organización muy particular, pero también muy propia de esa época, que es la organización horizontal. Nosotros no tenemos jerarquías en la agrupación. Todo se discute y se decide por consenso, un consenso que es mayoría, ¿no? No es si uno no está de acuerdo, no es que se para todo. Tratamos de que sea un consenso sensato. Y bueno, es muy trabajoso organizarse así, porque llevan mucho tiempo los debates y las discusiones, pero bueno, nos hemos podido sostener todos estos años en esa lógica de respeto, de construir los argumentos, ¿no? Con paciencia, con mucha escucha, de intentar integrar las realidades regionales que son muy distintas en nuestro país. Hoy ni les digo, o sea, nosotros en La Plata, provincia de Buenos Aires, estamos en un país y nuestros compañeros están en otro, todas las otras regionales, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que tuve dimensión de lo federal a partir de hijos, ¿no? O sea, uno sabe, conoce el mapa, qué sé yo, pero de las realidades distintas que se vivían en el país. Entonces, bueno, y así surge nuestra gran herramienta que fueron los scratches, que surgieron un poco como a partir de esta sensación que teníamos de decir, bueno, vivimos en ciudades, en lugares donde no sabemos si no convivimos con los asesinos de nuestros viejos, ¿no? Entonces, bueno, si la justicia no hace nada, nosotros decíamos, si no hay justicia, hay scratch. La justicia no hacía nada, así que había scratch.
Y esos scratches yo los quiero reivindicar porque después hubo todo un devenir de esa palabra que se transformó en otra cosa que no necesariamente compartimos. Yo también soy feminista, pero tengo mi discusión con eso. Pero esos scratches que hacíamos las hijas y los hijos eran un método de lucha muy, muy pensado, no había improvisación, muy serio, porque nosotros documentábamos las denuncias. O sea, el acto del scratch consistía en ir a la casa de un represor y señalar que ahí vivía este represor y contar qué cosas había hecho, ¿no? Pero eso era el último momento de todo un proceso de trabajo y de investigación, de vínculo con los vecinos, de guardias para sacar una foto actualizada, ¿no? No había internet, o recién empezaba a haber internet, pero las fotos de ellos no estaban circulando. Y además había una cosa ética que nosotros, una decisión que tomamos, que era que la información que nosotros íbamos a compartir sobre los represores tenía que ser producto del testimonio de sobrevivientes. Eso era nuestra garantía de que eso que decíamos era verdad, ¿no? Y entonces, bueno, muchas veces buscábamos o le proponíamos a algún sobreviviente que venga a participar del scratch y que sea el que hable, ¿no? También como un modo de hacer alguna suerte de justicia para esa persona, ¿no? Para todos, pero también para esa persona. Así que, bueno, empezamos a darnos esa política, hicimos acá en La Plata varios scratches, Capital también, nosotros en general nos sumábamos a los de Capital, en un encuentro que hicimos en el año, si no me equivoco, 97 en Tucumán, Bussi era gobernador, así que hicimos un scratch a Bussi en la plaza central de Tucumán. No se imaginan la cantidad de policía que había 5 policías por persona. ¿Siendo gobernador él? Siendo gobernador electo, ¿no? Sí. Bussi, que es todo un símbolo de la represión, el operativo Independencia, en el 75, ¿no? Así que hemos vivido momentos muy álgidos, pero teníamos mucha convicción en lo que hacíamos, y bueno, teníamos la referencia de las madres y las abuelas, por supuesto. Cuando nosotros nos pusimos como nombre hijos, que es una sigla, en realidad es hijas e hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio, pero juega también con que somos los hijos de los desaparecidos, de alguna manera nos inscribimos en una genealogía de lucha que ya traían las madres y las abuelas, ¿no? Y le aportamos algo nuevo, algo generacional que actualizó esa pelea. Cuando nosotros empezamos a ir a las marchas del 24 de marzo, también, qué sé yo, eran 5.000 personas en Capital, en Plaza de Mayo, digo, ¿no? Así que todo ese crecimiento que hubo del movimiento de derechos humanos, de alguna manera tuvo que ver con un montón de factores, pero entre esos factores también con nuestra presencia que actualizó ese debate. Yo recuerdo en la facultad, yo estudiaba periodismo ya en ese momento, y fue como muy conmocionante la aparición de hijos. Eve nos invitó a mí y a otro compañero que la acompañemos a la tele. En ese momento la tele era, ¿no?, el gran medio de comunicación, y fuimos al programa de Grondona, de Mariano Grondona, Hora Clave, que era el programa político de esos años, y Eve la tenía muy clara con los medios, ¿viste? Entonces, dice, bueno, yo quiero darle la palabra a los jóvenes. Entonces, sin que Grondona autorizara, ella nos dio la palabra. Entonces, yo tomé la palabra y dije, no, era el momento en el que se discutían los
las declaraciones de Cilingo sobre los vuelos de la muerte. ¿Se acuerdan que Sí. o sea, un genocida contando que esa práctica impunemente en la televisión y yéndose a su casa a dormir después, ¿no? Ese era el panorama. Entonces yo dije, no, yo quiero decir que acá todo el mundo opina de las declaraciones de Cilingo, los analistas, los periodistas, no sé qué, pero nadie nos pregunta a los hijos qué pensamos de todo esto. Y nosotros pensamos que no se puede vivir con impunidad, que si cometieron crímenes los tienen que pagar. Y le quiero decir a la audiencia que nos estamos organizando, que le vamos a dejar a la producción el contacto de los hijos para que todos se puedan acercar. Y Grondona no estaba en cámara y yo le vi cómo se le desfiguraba la cara, porque yo le estaba tomando el programa para esparcir la organización. Bueno, muchos compañeros y compañeras tuvieron noticia de hijos por ese programa. Entonces, bueno, eso, ¿no? Esa potencia. Después, al otro día, yo voy a la facultad y, claro, muchos que no sabían mi historia estaban como conmovidos, ¿no? Y me preguntaban. Me acuerdo un compañero radical, pobre, que se puso a llorar y me pedía perdón por las leyes de obediencia de vida y punto final. O sea, realmente fue una manera de materializar en nuestra generación la historia de la dictadura, ¿no? Vos supiste desde chiquita. Sí, yo me crié con mis dos familias, o sea, me crié con mi abuela paterna, pero siempre en contacto con mi familia materna. Yo en La Plata, mi familia materna vivía en Capital, pero íbamos los fines de semana, bueno. Y sí, a nosotras nunca nos ocultaron, nunca nos mintieron, pero también hay que entender que para los adultos, los familiares, primero había una situación, mis viejos estuvieron en la clandestinidad, a partir de la fecha del golpe de Estado hasta la fecha en que desaparecen. Mi papá desaparece en octubre del 76, el 14 de octubre, mi mamá el 16 de marzo del 77. Mi papá ya estaba clandestino por el tipo de tareas que hacía, eran militantes montoneros. Mi papá estaba en el equipo de seguridad, él era artista plástico, entonces hacía los documentos falsos para que los compañeros puedan sobrevivir o escaparse. Esto, por favor, que no lo presentemos a la justicia. Igual no, conocí compañeros que sobrevivieron gracias a esos documentos que les hizo mi viejo. Sí, claro. Y mi mamá no, mi mamá era una trabajadora del astillero, como les contaba, integraba la JTP, era delegada además, que también, bueno, ¿no? Mujer delegada de esa fábrica, que eran pocas las mujeres que había ahí. Pero bueno, una vez que se da el golpe militar, ella se va del astillero, el astillero lo comandaba la Marina, entonces no había medias tintas, digamos, ¿no? Entonces nos vamos a vivir a Bernal primero, después cuando lo secuestran a mi papá, revientan esa casa y nos vamos a Capital. O sea, tu papá es detenido en Bernal. A mi papá, en realidad no sabemos exactamente, mi papá viene a La Plata a visitar a mi abuela y se toma el colectivo para volver a Buenos Aires, tenía una cita en Constitución y en ese momento no estaba la autopista, entonces en realidad el trayecto era el mismo, pasaba por Quilmes, por Bernal, no era por Calchaquí, y él, suponemos que lo secuestran en Constitución, pero tenían el dato de la casa porque la casa la allanan. Los dos estuvieron en la ESMA, pero en distintos momentos, ¿no? Creemos que no llegaron a cruzarse ahí. De la caída de mi papá pudimos reconstruir bastante porque era este equipo de seguridad que
es como de película, pero tenían nombres bíblicos los integrantes de ese equipo, ¿no? Mi papá era Abel y el que lo entregó era Caín. Eh, bueno, qué sé yo, son cuestiones complejas también de lo represivo, que había un mandato en las organizaciones de no hablar, ¿no? De cuidar y proteger a los compañeros, pero bueno, había también una pretensión de soportar la tortura que era muy difícil, y bueno, yo creo que son debates de esa generación, no me parece que sean debates, yo no los siento míos, digamos, ¿no? Esos debates. Y bueno, y después nosotras ahí vivimos con mi mamá siempre hasta el último día. Yo tenía 2 años y pico, mi hermana meses, 9 meses cuando secuestran a mi vieja, y ella estaba muy decidida a sostener una vida normal, lo más normal que se pudiera en ese contexto. Consigue un trabajo, nos prestan un departamento en Capital, y ella estaba en contacto con alguien que le decía que lo veía a mi viejo en el centro clandestino. Entonces ella empezó a sospechar que eso no sería tan así, pero bueno, antes de cortar ese contacto, la secuestran también a ella. ¿Tenés idea, algún dato de quién era? Sí, sabemos quién era el contacto. Era un hombre que había sido trabajador del astillero, que suponemos que, bueno, que lo tenían para Toda eso, para información. marcar gente, claro. Claro. Eh, y bueno, la familia hizo un intento para que nos fuéramos del país, pero ella no estaba como muy decidida a saber algo de mi papá. Y además, bueno, qué sé yo, estaban en una situación donde muchos compañeros habían caído, ¿no? Bueno, todo un contexto muy complejo. Claro. Bueno, muchos años después nos enteramos que los dos estuvieron en la ESMA y pudimos declarar en la causa, y en la mega causa ESMA 4, y hubo condena por los secuestros, las desapariciones de ellos. También hay algo con los procesos judiciales que es muy perverso en un punto, porque, y también desde el punto de vista judicial es entendible, porque vos tenés que, para que se sustancie la causa, digamos, tenés que tener 3 testigos que los vieron en un centro clandestino de detención, ¿no? Entonces ahí se da por probado que la persona estuvo detenida ahí, y entonces que la cadena de mandos que estaba vigente en ese momento intervino, ¿no? Porque es muy difícil establecer con precisión, porque estos tipos se encapuchaban, hacían toda la noche, ¿no? Era todo muy... suponemos que han registrado todo eso, pero nunca se tuvo acceso a esos registros. Entonces, las reconstrucciones son aproximaciones, ¿no? Y hay montones de casos de compañeros míos de la agrupación que no están esas personas, esos testigos, entonces no hay causa por esas desapariciones, ¿no? Claro. Tampoco en todos los casos es posible la restitución de los restos, porque, por ejemplo, los que estuvieron en los vuelos de la muerte, algunos restos se recuperaron del río, pero medio de casualidad, porque el agua los trajo, digamos. Así que, bueno, eso es un poco mi historia, pero en el marco de cómo son las reconstrucciones. Hoy justo declaró acá en La Plata una compañera en Comisaría Quinta, en la causa Comisaría Quinta, y bueno, y ella sí, por ejemplo, recuperó los restos de sus padres. Pero bueno, la realidad es que nosotros lo que hemos aprendido también en este tiempo es a entender que no elegimos nada.
O sea, nadie elige nada de esto que le toca, digamos, ¿no? Y que en todo caso de lo que se trata es de entender la dimensión colectiva y política que tuvo todo esto. Además de, por supuesto, las implicancias personales y subjetivas. Y la verdad que haber podido organizarnos en hijos fue vital, diría yo, para transitar esta experiencia colectivamente. Porque te permitió compartir. Claro, y porque te permite salir de la lógica de la tragedia familiar Claro. y trascender a lo político, ¿no? Y además, poder accionar. Nosotros cuando empezamos con hijos, los primeros encuentros que teníamos, entre las compañeras nuestras estaba Raquel Robles, ¿no? De Hijos Capital, que ahora es una gran escritora, y ella, una vez la escuché decir, y es tal cual como ella lo dice, ¿no? Nosotros decíamos juicio y castigo porque había que tener un horizonte político, no porque pensáramos que efectivamente iba a haber juicio y castigo. Era impensable en el momento que nosotros lo decíamos. No había pasado en el mundo y no había ningún indicio de que en Argentina fuera a suceder, ¿no? Más que las madres planteándolo y nosotros retomándolo y deseándolo, pero sin embargo, no importaba que fuera imposible, era algo por lo que había que pelear. Éticamente nosotros teníamos que pelear por eso y lo íbamos a hacer aunque fuera imposible. Ya como consigna suma un montón. Claro. Claro. Y Y consigna bueno, y horizonte, ¿no? claro. Vamos a explicar. Y finalmente sucedió, ¿no? Con la llegada de Néstor Kirchner, la anulación de las leyes, la decisión política de los juicios efectivos. Entonces, nosotros el año que viene cumplimos 30 años, ¿no? Como organización. Y decimos esto, ¿no? Que pudimos transitar en poco tiempo, en términos históricos, una experiencia de triunfo, porque es un triunfo haber logrado el juicio y castigo, ¿no? Con las limitaciones que les digo, ¿no? Que tiene, pero que en los simbólicos es importantísimo porque ahí también lo que se discute es la historia, ¿no? Es cómo quedan parados en la historia nuestros viejos, que para los milicos eran delincuentes subversivos, y algo del orden del legado también, ¿no? O sea, nosotros reivindicamos ser hijos de quienes somos. Yo uso el apellido de mi mamá, que es difícil, pero con mucho orgullo porque yo quiero en mi identidad portar esa historia también. Y los hijos de los milicos se sacan el apellido, ¿no? Se avergüenzan. Entonces, me parece que hay una dimensión ahí de lo político, de lo histórico y de la dignidad humana que se juega también en estas discusiones, ¿no? En la entrevista anterior lo entrevistamos a Pablo Berna, Claro. el abogado que su padre era el médico que ponía la pentotal a los compañeros antes que los tiren al mar y hoy es un abogado reconocido en los derechos humanos. Sí. Entonces, bueno, me parece que eso, ¿no? Como, bueno, por alguna razón, digo, sigue siendo al día de hoy, 48 años después, todavía un tema de disputa política que está vivo, digamos, ¿no? Que no estamos discutiendo el pasado, estamos discutiendo algo que tiene que ver con un proyecto de país, ¿no? Con un modo de entender las cosas. Yo incluso, bueno, esto lo hablábamos hoy con las compañeras, nosotros tenemos
podríamos ser padres de nuestros padres, digamos, madres de nuestras madres, por una cuestión de edad, ¿no? Y es como que una piensa la historia también desde la responsabilidad adulta, ¿no? Y de los cuidados que les debemos a las jóvenes y a los jóvenes y a los adolescentes. Y es como más difícil de entender todavía la crueldad y la perversión del terrorismo de Estado, ¿no? Cómo se ensañaron con un montón de pibes que no significaban, ya para cuando se instituyen los centros clandestinos de detención, ningún peligro en términos militares, ¿no? Y esa imposibilidad de dirimir políticamente los conflictos y que sea, digamos, la violencia la única forma de saldarlos, ¿no? Y después, bueno, la otra cuestión por ahí que ahora estamos empezando un poco a pensar y a conversar, que tiene que ver también con lo que está pasando más en general, ¿no? Que es esta cuestión de los temas de salud mental de nuestros jóvenes, ¿no? De nuestros adolescentes, que está siendo un problema importante, ¿no? Acá en La Plata, bueno, tuvimos una seguidilla de suicidios de estudiantes universitarios. Escuchás muchos chicos que están medicados, ¿no? Con medicación psiquiátrica. Y bueno, y ahí, viste, también pensar por supuesto que hay efectos que son de la pandemia, ¿no? De lo que significó ese encierro y toda esa situación de cortar el lazo social por una cuestión de prevención sanitaria, pero que tiene consecuencias en el desarrollo, ¿no? Y en una edad donde vincularte con pares es lo más importante. Pero también hay algo que vemos que es que se juega de lo transgeneracional, ¿no? Del trauma de la dictadura, que, bueno, hay investigaciones sobre otros hechos históricos que hablan de que estas cuestiones afectan hasta la tercera generación, ¿no? Entonces, bueno, por ahí estamos charlando, empezando a pensar cómo politizar también los problemas de salud mental, ¿no? Cómo sacarlos primero de la vergüenza y el tabú, porque cuando en la familia hay alguien con un problema de salud mental se tiende a ocultar o a, ¿no? Como que da vergüenza, ¿no? Y después a asumir que no es una cuestión individual de algunos sujetos, que hay un problema que es social, que estamos viviendo tiempos muy complejos y que eso nos angustia y nos pone mal, y algunos tenemos más herramientas por ahí para transitar eso y otros capaz que no, pero no es un problema de esos que no, es un problema que tenemos todos, ¿no? Y que tenemos que encarar colectivamente. En eso la experiencia también que hicieron las madres en los 2000 con los congresos de salud mental y derechos humanos es fabulosa, porque permitió como también transitar estas discusiones, no desde la lógica liberal de que es tu responsabilidad personal estar bien, sino desde la dimensión social de esto, ¿no? Si cierran los hospitales psiquiátricos, si es más cara la medicación, si se da todo si no te alcanza para comer, si no tenés laburo. Y bueno, obviamente eso es desequilibrante, es desestructurante. Así que bueno, estamos así ahora como también pensando estrategias para abordar eso y por ahí también para, no sé, poner en común, acercar la experiencia nuestra que de algún modo también tuvo que ver con que esto de colectivizar
nos salvó de encerrarnos, ¿no? Y de probablemente deprimirnos o no sé, o enloquecernos, ¿no? Bueno, las madres estuvieron acompañadas por equipos de psicólogos en sus orígenes que sistematizaron toda esa experiencia de los mandatos de la dictadura, el silencio, el aislamiento, ¿no? Y pudieron fortalecer todo eso otro que traían las madres de juntarse, de salir a la calle, ¿no? Son experiencias extremas. La desaparición es una experiencia extrema que te pone en un lugar de tener que desarrollar capacidades para lidiar con eso, ¿no? Y eso se hace colectivamente y organizadamente y comprendiendo políticamente lo que estás atravesando. Y yo creo que eso son herramientas que nosotros podemos poner en común para muchas de las situaciones que se están viviendo hoy. En ese marco que vos planteás, Lucía, hay un sector de la militancia, de los compañeros, de los medios de comunicación que plantean que con este tema la sociedad se derechizó. Otros creemos que no es así y que sí llegó un sector al gobierno que intenta por todos los medios de reescribir la historia. ¿Qué pensás vos y qué piensan ustedes como colectivo? Es complejo, y no sé si estamos todos de acuerdo. Ahora tenemos el 16 un encuentro de la Red Nacional y ahí vamos a actualizar pareceres porque no nos vemos desde antes de las elecciones nosotros. Por supuesto que interactuamos, estamos en contacto, pero no hemos tenido la oportunidad de una discusión más en profundidad, ¿no? Sí, yo creo que por ahí decir que la sociedad se derechizó es a veces una fórmula sencilla de sacarse como el problema de encima, ¿no? Algo de eso hay, evidentemente, pero no alcanza a explicar, o sea, decir eso no es explicar nada. Creo que hay que leer primero lo que pasa a nivel mundial, no, este corrimiento no es algo que suceda solo en Argentina, ¿no? Está pasando en el mundo. Sí, acá por ahí la versión es un poco extrema, porque siempre somos exagerados nosotros para todo. Eso me parece una cuestión a mirar. Otra cuestión es pensar que desde el campo popular hace tiempo que no estábamos dando respuestas a las demandas sociales y políticas, ¿no? Y eso bueno, nada, eso juega también en que la ecuación se haya dado como terminó dándose. Y después creo que hay transformaciones que podemos pensar que son culturales, laborales, pero que impactan mucho en la vida cotidiana, que nos obligan a repensar muchas cosas, ¿no? De las que nosotros por ahí repetimos como mantras, que está bueno, digo, uno no tiene que renunciar a sus principios políticos, pero capaz que hablar de derechos laborales en los mismos términos que se hablaba en el 45, cuando tenés las plataformas como modalidad de trabajo para un gran sector de la población, y no va a interpelar, ¿no? No porque no haya que defender esos mismos derechos laborales, no, claro, sino porque, bueno, ¿cómo le hablamos a esos sectores, claro, ¿no? ¿Cómo llegamos?
hacemos que les haga eco algo de lo que decimos, que les resuene en su realidad, ¿no? Entonces creo que eso... Cuando trabaja solo desde su habitación claro, en su casa digo, sin y hablar cuando con se nadie. siente, digo, se siente reivindicado porque es autónomo, porque es libre, porque no, digo, hay valores positivos asociados a esas cosas que nosotros los podemos discutir desde nuestro marco de percepción, pero no podemos negar que hay gente que los ve como cuestiones que hasta le generan identidad, ¿viste? Sí, sí. Entonces, bueno, creo que ahí también hay algo que, qué sé yo, se expresó un poco en la campaña con el tema de las redes, ¿no? Que veíamos, no, ellos manejan mejor las redes que nosotros. Pero yo creo que no es solo las redes, me parece que hay un cambio de modalidad en términos capitalistas Sí, claro. que se nos está escapando en el marco interpretativo y bueno, y eso hizo que nuestro discurso quedara, que sea insuficiente, ¿no? ¿Cómo le haces entender a un adolescente o un joven de hoy que hace 40, 50 años atrás la lucha armada era una de las opciones? Bueno, eso queda lejísimo, ¿viste? Queda muy Muy lejos. lejos, muy lejos. Bueno, esa es una de las cuestiones que venimos conversando nosotros. ¿Cómo podemos? Porque siempre, digamos, para hijos lo central siempre fue la reivindicación de la lucha de nuestros viejos, ¿no? No en términos literales, sino en términos de que querían transformar las cosas, querían transformar las relaciones, la distribución de la riqueza, ¿no? Bueno. Claro, ahora plantear eso es dificilísimo, pero no ya discutir la lucha armada, que es complejísimo. Es difícil pensar por afuera de la caja que te proponen. Es como que lo máximo que la juventud, bueno, ahora con el movimiento este que se está dando en las universidades empieza a aparecer otra cosa, ¿no? Pero hasta hace un tiempo, no sé, lo más alocado era hacer un TikTok que diga otra cosa, digamos, ¿no? Claro. Y es como que yo creo que también hay algo de, bueno, no es que yo lo crea, hay investigaciones, ¿no? En comunicación que hablan de esta estrategia del caos, los ingenieros del caos, hay un libro que está dando vuelta, que es deliberado, ¿no? Esto de tirar mucha información confusa, Claro. para que uno quede abrumado, no pueda ni siquiera articular pensamiento crítico de plantearse otro horizonte, ¿no? Eso, combinado con el aislamiento que nos trajo la pandemia, del que todavía a muchos les cuesta salir, y bueno, se complica para los modos que nosotros históricamente hemos tenido de construir, ¿no? Que es en la masividad, en el encuentro. Pero bueno, yo creo que estamos atravesando como una situación de perplejidad, pero que vamos a salir de esto y vamos a encontrar las herramientas para dar los debates y volver a convencer de ir por otros lugares, ¿no? Me parece que la realidad se va a imponer ahí, como decía Perón, la única verdad es la realidad. O sea, cuando la guita no nos alcance más y las condiciones de vida sean cada vez más desastrosas, bueno, volverá el peronismo al rescate. Sí, pero a la vez, Lucía, me contaban el otro día que este año más de 50.000 pibes se anotaron en Jóvenes y Memoria Futuro. Sí, sí, sí. O sea que más de 50.000 pibes individualmente se anotaron y fueron parte de ese proceso. No es menor. No,
Digo, No, por yo eso, creo que ahí hay una pregunta que vuelve a surgir. Sí. porque Sí. no es que nos ganaron. Y ahora No, no. la gente dice, no, no, con esto más, no, 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 nada más. No, 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 por además el vos contrario. fijate que yo creo que hubo un límite cuando fue la visita de los diputados a los genocidas, que ellos venían Mm, como, ¿no? Arremetiendo con una sí, cosa, sí, con otra, Villarroel. Ahí se les rompió el frente interno, no totalmente. pudieron sostener más públicamente que eso estaba bien, ¿no? Ujú, Medio que se terminó diluyendo la sanción, pero no pudieron mostrar eso como una acción que pudieran reivindicar. Hay un punto donde el terrorismo de Estado es tan bestial sí, que claro. los pibes que por ahí pueden haber estado confundidos, cuando les aparece algo evidente de esa bestialidad, no pueden sostenerlo, ¿no? Bueno, Lourdes Arrieta, esta chiquita que se terminó yendo del espacio libertario. Sí. Eh, entonces, yo creo que ahí también se jugó que nosotros un poco compramos esto de lo irreversible y nos dejamos, digamos, de insistir con algunas cosas, ¿no? Y ahí ganó terreno este otro discurso. Y bueno, y ahora que tuvimos que salir a responder, porque ante esas barbaridades tuvimos que salir a decir de nuevo un montón de cosas, vuelve a aparecer la pregunta en los pibes y el querer saber y el indagar. Eh, Ese sería el aspecto positivo, ¿no? Estos grupos por ahí tan derechizados hacen que nuevamente surja una militancia o unas ganas de saber, de investigar. uh-huh. Sí, Sí, a mí me dio la sensación de que venían corriendo y como que se los paró de un golpe el conjunto de la sociedad, dijo, pará. Y ahí no pararon, sino retrocedieron. sí. Ellos venían por el mandarlo a la casa. No Sí, sí, pudieron sí. mandar No, 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 no. a No, es que nadie. cuando vos volvés a poner un testimonio de un sobreviviente, de un familiar a circular, se cae todo eso. Ujú, Lo que pasa es que también, ¿qué nos pasa a nosotros? Digo, bueno, nosotros lo hemos charlado en hijos, ¿no? A veces dar el testimonio de manera permanente es costoso también sí, subjetivamente, porque uno se vuelve a conectar con todo eso, ¿no? sí. Entonces, por ahí, también nosotros como que nos corrimos un poco de ese lugar. Eh, bueno, en La Plata hicimos un libro para no tener que dar tanto testimonio, entonces directamente leemos los relatos o, bueno, es un modo de mediatizar, ¿no? También eh, pero bueno, hay una contundencia que tiene ese testimonio que no hay con qué darle, ¿viste? Y nosotros lo tenemos y lo vamos a usar las veces que haya que usarlo, aunque nos resulte un poco costoso a veces, Ujú. eh, eso es así, ¿viste? Y me parece que, Hay un dato, Lucía, que es interesante. Estuve viendo en una encuesta realizada el año pasado, entre el año antes pasado y el año pasado, que dice que el 40 y pico% de los pibes se enteraron o discutieron el tema de desaparecido y terrorismo de Estado por la escuela, mirá, lo cual marca la importancia de poder tomar el tema este en la escuela. A pesar, totalmente, digamos, que vos tenés un sector grande de los docentes que votaron a Milei. Digo, esto así. sí. A pesar de eso, la resistencia que se da en la escuela es muy fuerte. Sí, sí, pero yo creo que el último tiempo eh, se abandonó un poco esa Y discusión. sí, Porque aparte, bueno, mis hijos van a escuela pública, entonces tuve uno ya terminó, como mamá, digamos, ¿no? También la experiencia de eso. Por ujú, supuesto que donde no se hablaba, ellos organizaban la charla y hablaban, pero
a veces, por eso digo, pero no porque sea una responsabilidad de los docentes, digo, también nosotros los organismos abandonamos un poco ese relato porque nos parecía que ya estaba dicho, ¿no? Claro. Pero bueno, como dice Mirta, el público se renueva. Así que hay que volver a decirlo muchas veces. Sí, totalmente. Pero Sí, yo además, coincido. En educación hace falta mucho más. sí, claro. Los docentes nos tenemos que hacer cargo, yo creo que hasta por ley, por los programas de la provincia de Buenos Aires y por ley nacional, los docentes estamos obligados a que sea un tema transversal. Y es cierto que lo está haciendo el docente que está ¿Qué quedando quiere? como el criterio del docente. No hay una bajada, no hay un control. Me parece que sí, se debería profundizar. Bueno, nosotros con lo del libro, un poco, el libro era un proyecto que tiene casi tantos años como hijos, porque nosotros empezamos un taller literario con Leopoldo Brizuela, que les contaba con quien yo fui a Madres, en el 95. Y de hecho uno de los prólogos que lo escribe él lo escribe en ese momento, pensando que íbamos a sacar un libro en ese momento. Tardamos 28 años. Pero como dice una compañera, estuvimos luchando en el medio, no es porque Claro, nos colgamos. no es que se Claro, fueron a dormir. estuvimos con acción. Bueno, finalmente el libro sale en pandemia, ¿no? Porque este tiempo raro que estábamos como que no podíamos hacer muchas cosas, nos pusimos a hacer el libro. Y el libro terminó siendo una herramienta re valiosa porque nos permite esto, por ejemplo, entrar a las escuelas a través de docentes que lo toman como material de trabajo. Entonces, bueno, entras desde un lugar sensible, con relatos que incluso una docente, una compañera de SADOP hizo el trabajo de clasificar para qué etapa escolar era cada texto, ¿no? Entonces tenés textos que son para etapa inicial, otros para primaria, secundaria. Y bueno, y sin querer hicimos un material que puede aportar a retomar este debate en las escuelas, ¿no? Y nos invitaron muchísimo a escuelas, sobre todo primaria, los años más grandes y secundaria, pero también fuimos a un jardín con un compañero acá en La Plata. Y la verdad es que el interés de los pibes está intacto, o sea, vos no ves que... Es más, un compañero docente acá del liceo nos decía, nunca los vi tan atentos a nada en ninguna de mis clases, ¿no? Como que no sé qué es, hay algo que sigue interpelando. Nos pasó con una compañera que es profesora de literatura en Guernica, compañera nuestra de hijos del presidente Perón, que trabajó con el libro con sus alumnos. Y yo decía, ¿qué tiene que ver para esos pibes de Guernica nuestra historia, ¿no? Que les queda en la otra punta de la vida, digamos. Sin embargo, algo de los pibes solos, de la violencia, ¿no? De algo les resonaba. Unos laburos hermosos, estaban re conmovidos, nos prepararon regalos. Entonces, viste, vos decís, qué loco, porque algo hizo link con lo que ellos viven, que no tiene nada que ver en términos lineales, pero claro, el libro recupera tanto las sensaciones de la infancia, esta cosa de cómo vivís ciertas cosas cuando sos niño o niña, que genera identidad, ¿no? Identificación. Sí, una cosa interesante el otro día en la República de los Niños, que en algún momento Axel está hablando y los pibes le contestan, son 30.000. Mirá. Pero a los gritos, todos. Claro. Una cosa, eran pibitos, adolescentes de escuela secundaria que habían participado del programa y le iban contestando a Axel, pero aportando y en un momento cantándole a las madres, ¿viste? Fue una cosa... A mí me da la sensación de que retrocedieron mucho ellos, el enemigo, digamos. Sí, pero además porque se empieza a deteriorar mucho la calidad de vida, entonces ahí ya todo lo otro empieza a crujir también, ¿no?
sí, ese revanchismo que puede haber, porque también, a ver, Macri empezó a construir el universo de los derechos humanos como la casta, ¿no? Como el curro, después Milei empezó con la casta. Entonces, hay un lugar de estigmatización, ¿no? Para nosotros y nosotras. Pero que, ya te digo, se sostiene desde un lugar muy frágil, porque ni bien ponemos en juego un testimonio, se desarma, y porque también, si quien lo dice no te está garantizando todo lo que te prometió, y bueno, entonces no es tan creíble, ¿no? Claro. ¿Algún otro quiere preguntar algo? Porque nos enganchamos nosotros tres, pobres, y el resto quedó mirando. Yo, más que nada, el tema de que se habla, ponele, del tema de los jóvenes, que como que se perdió la memoria y eso, pero la pregunta mía es en qué consiste todo esto y en qué momento se perdió toda esa cadena, porque ponele que hablan que se transmitió durante muchos años y es como que ahora se dejó olvidado. Está buena la pregunta. Sí, o sea, nosotros, ¿cómo lo vivimos nosotros, no? Nosotros, esto que les contaba del origen de hijos, después, 2006 empiezan los juicios de lesa, vamos a declarar, se hacen los juicios. Mientras estuvieron Néstor y Cristina, los derechos humanos tuvieron un lugar de centralidad, ¿no? Las madres, las abuelas eran invitadas a los actos oficiales. Néstor dijo que las madres y las abuelas eran sus madres. Entonces, había como un lugar de reconocimiento social a esta historia, respaldado por el Estado, ¿no? Bueno, el feriado del 24 de marzo lo declara también Néstor Kirchner. Después, cuando viene Macri, vuelven a discutir si eran 30.000 o no. Y bueno, y empieza como digamos, a no estar tan presente esta discusión, ¿no? Y esta historia, este relato. Y bueno, y después vino la pandemia y también digo, lo que pasa es que no es cualquier tema, este es un tema traumático. Claro. O sea, así como yo digo, a nosotros a veces nos cuesta volver a contar, también a los compañeros a veces les cuesta escuchar, porque es pesado, es muy doloroso, ¿no? Entonces, yo creo que en algún punto uno quisiera decir, bueno, listo, ya está esto, pasamos a otra cosa, ¿no? Pero me parece que cuando vivimos cosas como las que estamos viviendo ahora, un gobierno nacional, un presidente que dice barbaridades con un nivel de violencia increíble, que fomenta el odio, bueno, el atentado, el intento de magnifemicidio, le decimos nosotras a Cristina, cuando la violencia empieza a circular de esa manera, nosotros tenemos la obligación de recordar que en este país pasó todo esto, ¿no? Que tenemos que estar alertas porque esto no puede volver a pasar. No sé si te contesté, Nico. Sí, se entiende, pero es como que ponele, es como que vos me estás diciendo que siempre repetimos patrones, ponele. Es como que sucesivamente pasa una y otra vez y es como que siempre esperamos estar hundidos como para tomar conciencia, es como, ¿en qué avanzamos si no ponele? Va, es lo que me replanteo muchas veces yo, porque me tocan mucho la charla de esta, ponele, porque hay temas que por ahí no tenía mi alcance y si pasó una vez es como permitimos que siga pasando sucesivamente, porque por ahí tenés 15 años bien, después vuelve a repetirse, estamos 10 años, 20 de vuelta bien y pasa su... Es como, ¿en qué nos recapacita pues, la gente con él para vos? Y qué sé yo, es re complejo. No, claro. Yo creo que, a ver,
yo como comunicadora, ¿no? Que también miro y analizo lo que pasa con los medios, con las redes, ellos tienen un poder, una capacidad y una llegada que a nosotros nos cuesta mucho tener también. Entonces, una capacidad, digo, de instalación, de agenda, de qué temas se hablan, de cómo se habla, ¿no? De todo ese universo, por ejemplo, de TikTok. Porque las redes no es que somos todos iguales y libres y ponemos las cosas y todo circula de la misma manera, ¿no? Eso también está un poco dirigido. Entonces creo que eso es una cuestión que tiene que ver con que, bueno, con que a nosotros nos cueste más instalar nuestras agendas, nuestros puntos de vista, nuestros temas, ¿no? Y después, a ver, yo creo que hay todo un trabajo, ¿no? También para que las cosas sean así de parte de ellos. Esto que decíamos de los ingenieros del caos, bueno, ahora hay varias investigaciones sobre cómo Milei construyó su comunicación para instalarse como lo nuevo, porque él logró venderse como lo nuevo, ¿no? Como algo que era por fuera de la política, que traía una cosa que era lo distinto. Vos escuchás mucha gente que lo votó y te dice, no, yo porque ya había probado, mi hijo me decía, él votó bien, pero me decía, mamá, mis amigos me dicen, ya vivimos lo de Alberto, que para muchos jóvenes el peronismo, la experiencia que tuvieron fue Alberto, porque eran chiquitos antes. Tuvimos a Macri. Bueno, lo que nos queda para probar es esto. Como que lo nuevo, no sabían que estaba Macri atrás, ¿no? Que iba a ser lo mismo, pero bueno, hay algo de eso que ellos tienen la capacidad de hacerlo, de ponerlo a circular y que nosotros tenemos herramientas que no alcanzan para confrontar con eso. Yo considero, por ejemplo, que hicimos una muy buena campaña electoral desde Unión por la Patria, pero que no estábamos entendiendo lo que estaba pasando. Era una buena campaña para otro momento histórico. Claro. Y hay algo del discurso irracional, ¿no? Que entra rápido, que sí, es la ellos respuesta apelan inmediata a todo. Totalmente a lo emocional. Y al contrario de lo que buscamos nosotros, que es el argumento, que es la explicación. Sí, igual yo creo, ahí, yo creo que más o menos, porque el peronismo también apela mucho a lo afectivo. Es más, yo Sí, es cierto. me enamoré del peronismo justamente por eso, porque aparecía algo de una dimensión que nos constituye como personas que la política para mí tiene que tomar. Claro, pero nosotros somos muy desde lo humano, somos humanistas. Claro. En cambio, ellos aprovecharon ese margen de odio que vos hoy decías, ¿no? Y dio resultado, lamentablemente. Sí. Y nosotros nos quedamos con nuestra fórmula de que el amor vence al odio, pero no siempre. Bueno, me parece que uno también se va reformulando y va aprendiendo de lo que tiene enfrente, ¿no? Cómo actualizar y ubicarse desde otros lugares para dar los debates. Pero no tengo la solución, compañeros y compañeras. Me parece que la estamos buscando colectivamente. Yo tengo algunos elementos de mi profesión para mirar algunas cosas. Y lo que tengo, sí, desde la experiencia de hijos, es la convicción de que, aunque todo, como dice el Indio Solari, cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. O sea, aunque todo nos parezca imposible, vamos a salir de esto. Porque las madres, cuando les sacaron a los hijos de la casa, se fueron a la Plaza de Mayo. Nosotros, cuando todo el mundo nos decía, va a haber impunidad, listo, los milicos van a estar libres siempre, dijimos, no, vamos a ir por el juicio y castigo, y logramos darlo vuelta. Bueno, con esto va a pasar lo mismo, no sé de qué manera. Y no es que es una fe ciega que tengo, es la convicción de la experiencia vivida, ¿no? Ese aprendizaje que te deja que, sí, está todo mal, pero esta compañera nuestra, Raquel Robles, dice,
tiene una frase que nos encanta, que la tomamos para hijos, que es: lo imposible solo tarda un poco más. Hoy nos parece imposible, pero mañana va a ser. ¿No? Pero sí, hoy nos parece imposible, hoy nos parece que no vamos a salir de esto, pero vamos a salir. Pero ustedes son más jóvenes. Algunos vivimos la dictadura. Claro. Y ellos habían dicho que las urnas estaban muy bien guardadas. Exacto. En el 76. Lo repitieron en el 82. Y en el 83 se tuvieron que ir. Como que hay un reflujo. Yo creo que nosotros hay una cosa que debemos reconstruir y repensar, que es disputar los medios de comunicación. No tenés otra alternativa. No, ese es el gran tema. Porque los medios de comunicación están del otro lado y responden a los otros y te bajan línea del Pero otro. para eso hay que tener recursos. Totalmente, totalmente. Y decisión política. Alberto tuvo recursos, pero no tuvo decisión política. Recordá que lo primero que hace es negociar la no puesta en funcionamiento de la ley de medios. Entonces, ahí no solamente necesitaba recursos, sino una decisión política muy profunda, ¿no? Totalmente. Mario, Paola, Estefanía. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, Paola. Un abrazo grande. Nada, me encanta escucharte. Nada, pienso en que esto tiene que ser paso lento, me da la impresión. Pero a veces me replanteo como educadora qué hemos hecho para que escuchar hoy, me pasa escuchar muchas veces a los jóvenes elegir esta opción que eligieron. Entonces pienso, si batallamos en la escuela, militamos, estuvimos constantemente hablando, ¿qué nos faltó? Porque a veces me digo, ¿qué nos faltó? El otro día tuvimos un encuentro con un escritor que presentaba su libro, él es un detenido en la Ciudad Azul, y yo estoy en una ciudad muy chiquita, Tapalqué, y los chicos los escuchaba y no le prestaban atención, era como que estaban desganados. Entonces, viste, pensaba, bueno, hay que ir por otro lado, porque indudablemente por ahí no les interesa. Entonces, hay que buscar otra estrategia para llegar a ellos. Y a veces con los docentes lo que me replanteo es que con esto de que nos catalogan que adoctrinamos, hay muchos docentes que tienen ese miedo a que venga la familia y que diga, bueno, Claro. esto doctrina. Que, a ver, está dentro de la normativa, pero bueno, es como que es una materia pendiente que siempre como que me hace ruido. Y lo que vos decías, a veces en el nivel inicial, yo que vengo, ahora estoy en todos los niveles, pero vengo en el nivel inicial, en el nivel inicial lo trabajamos mucho también, porque la directora del nivel inicial, Patricia Redondo, es una persona que ella vivió la dictadura, perdió compañeros y nos transmitía en cada encuentro que teníamos, desde la cosecha del árbol de la acacia, y constantemente nosotros estábamos en el jardín hablando, como ellos entendían, de la forma que nosotros lo explicábamos. Y bueno, después cuando pasan los años y llegamos a secundaria, ahí noto como que hay algo en lo que flaqueamos. Y me planteo esto, ¿qué nos pasó? Que durante tanto tiempo estábamos todo el tiempo, y después cuando hubo que votar no pudieron ver todo lo que transmitimos. Me lo replanteo. Sí, yo creo que también me parece, ¿no? Que por ahí, además de pensar en qué hacemos y qué decimos, hay que escuchar, ¿no? A los pibes y a las pibas. Saber en qué están, ¿no? ¿Qué están pensando? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Sus preguntas, sus deseos, ¿no? Sus frustraciones. Creo que, por ejemplo, no sé,
chicas, chicos que trabajan conmigo ahí en el ministerio, ¿no? 20 y pico, entre los 20 y pico y los 30. Están muy frustrados porque no pueden resolver el tema de la vivienda. Saben que están condenados a alquilar toda su vida y aunque trabajan, estudian, se esfuerzan, no tienen perspectiva de tener algún día la tranquilidad de tener una casa propia. Esto digo, por lo menos en la ciudad de La Plata es así, ¿no? Bueno, es un tema, ¿no? Si vos en tu proyecto de vida no podés soñar con en algún momento tener tu casa, y nosotros no dimos una respuesta a eso, ¿no? Entonces, bueno, digo eso porque es una cosa que yo escuché mucho. Esto que decíamos, les hablamos de derechos laborales en el marco de convenios colectivos de trabajo que tiene cuánto, qué porcentaje de los trabajadores en Argentina están en esas condiciones hoy. Te diría, creo que es la minoría del conjunto de trabajadoras y trabajadores. Porque después tenés los trabajadores informales, los de plataformas. Me parece que este cimbronazo, a mí me sorprendió que ganara Milei. No sé si a todos les pasó lo mismo. Mis hijos me decían, mami, un año antes, va a ganar Milei. Nosotros lo vemos en TikTok. Yo decía, pero yo soy comunicadora, ¿no? Ustedes no tienen ni idea. TikTok no es... Bueno, acá estamos. Bueno, algo no leímos, algo no vimos, ¿no? Bueno, lo tenemos que ver, lo tenemos que mirar y lo tenemos que escuchar. Y esos elementos los tenemos que incorporar para pensar cómo vamos a salir, cómo vamos a interpelar, qué vamos a proponer. Porque si no estamos en un monólogo, estamos hablando de cosas que tienen que ver con nuestra realidad inmediata, con nuestra experiencia, pero que no interpelan al conjunto. No sé, yo como que lo pienso por ahí. Y después también digo, no hacer lecturas lineales del tipo todo votante de Milei está a favor de la dictadura, porque si no es para matarse. No, o sea, tiene matices, digo, se juegan distintas cuestiones. Para mí, esta imagen de él de disruptivo es muy atractiva para los jóvenes. Vos a esa edad querés alguien que venga con decisión, ¿no? Bueno, él expresó eso, nosotros lo teníamos a Massa. Claro. ¿Disruptivo de qué, no? Bueno, eso, me parece que... Mario. Buenas noches, compañeras y compañeros. Mario de Mariano Moreno, del oeste de la provincia de Buenos Aires. Me encanta estar escuchando a la compañera Lucía y a ustedes. Esto abre el debate, ¿no? Y bueno, ahí lo que decía Lucía, mi hija militando en las mesas barriales, de 22 años, me decía en privado, papá, va a ganar Milei. Vos no sabés cómo están las redes, todos los pibes decían, yo me peleo con todos mis amigos porque, ¿cómo va a ganar ese payaso? Bueno, pasó. Y por eso me reía, porque me decía lo mismo y yo no le creía. No le creía hasta que veía que en el mano a mano veía que entraban de la mesa de Milei y de la nuestra no entraban. Pero, y digo, también tiene que ver que esto de monólogo, de catarsis, yo creo que tenemos que pensarnos seriamente de salir para afuera, sacar el problema para afuera, porque pareciera que somos un grupo que estamos de acuerdo, que lo sabemos todo, pero después la práctica falla.
Y digo esto de no escuchar cosas simples. Digo, es algo que es una realidad. Salís para afuera de la provincia de Buenos Aires y estás en otro país. Las necesidades están mucho más frecuentes, pero después entras adentro de la provincia y tenemos problema en transmitir y de resolver problemas de fondo que son nuestros. Y a veces es muy difícil hablar con los compañeros. Los compañeros que tienen responsabilidades no nos escuchan. Se cierran para adentro. Muchos que ocupan cargo nunca estuvieron en el barrio. Y no es por decir nada malo, pero si no estuviste en el barrio, si no pasaste hambre, si no estuviste sacando gente del agua, si no estuviste cuidando un predio para después poner un colegio, no entendés que acá abajo las cosas son de otra manera, ¿no? Nos ganaron le llegaban a los más humildes a través del teléfono, y nos ganaron un discurso. Esta es la realidad. Nosotros vivimos en Moreno, Milei metió 3 concejales, pero va más allá de eso. Esos concejales que metió vienen del peronismo. Y cuando te pones a hablar, hasta con un policía, el policía habla mal del gobernador. Y si un policía habla mal del gobernador, hay algo que nosotros no estamos entendiendo. Ahora, cuando te metes en la vida de ese policía, que no son 4 o 10 o 20, que cada uno tiene una familia atrás, tiene hijos, que van a los colegios nuestros, que van a los clubes nuestros, que ocupan todo. El tipo llega mal de laburo, porque está 24 horas en la calle, no lo dejan ir al baño, no lo dejan comer como corresponde. Después de eso, juega en la cabeza de ese hijo. Y ese hijo juega en la calle, va y dice, y interpelamos ese odio, gente. En Moreno tenemos algunas escuelas nuevas que están divinas. Otras están nuevas y están sucias. Discutís con los docentes que no van a trabajar. Entre los maestros se cubren. Tengo problemas con los porteros porque nosotros hacemos fines y las escuelas a nosotros nos quedan mugrientes. Nosotros tenemos que arrancar 6:30 porque estamos media hora limpiando los aulas. Y los padres que vienen al fine ven eso. Y no hablan bien de los docentes, ni de los docentes, ni de los auxiliares. En reuniones con auxiliares si realmente tenés sangre y no tenés sangre de pato, te terminás peleando. Porque no se quieren subir medio metro, porque no quieren hacer esto, porque no quieren hacer aquello. Cuando ¿y por qué digo esto? Porque no nos estamos interpelando hacia adentro. Que no es que perdimos por casualidad o porque no nos dieron, no, algo estamos haciendo mal, y mientras no discutamos en serio, creo que vamos a seguir perdiendo. Y tienes que ver con estas cosas. No estamos dando respuesta, y el peronismo siempre dio respuesta. Esta es la realidad. Hoy estamos, nosotros Moreno, en crisis. Cocinábamos hace 6 meses para 500 y hoy estamos cocinando para 1100. Y eso nos cuesta. ¿Cómo le decís? ¿Cómo discutimos la esperanza? Los pibes no tienen zapatilla, la droga está mucho más presente. Está todo caldeado, y viene diciembre. Viene diciembre, a los muertos siempre los ponemos nosotros. Si nosotros no interpelamos y hablas con la gente y te dice el que tiene un tiempo para pensar, dice, ¿cómo puede ser que se estén peleando estos pelotudos mientras el otro no está haciendo mierda? ¿Y qué le decís?
Esta es la realidad, te tenés que quedar callado porque no le podés decir nada. Y digo, nos pasa, creo que hay herramientas que le estamos cerrando, creo que hay temas que los tenemos que volver a discutir con los sindicatos, porque pareciera que los sindicatos son abstratos del gobierno de la provincia de Buenos Aires que le dio el lugar para cogobernar. Y creo que tenemos que discutir mucho más profundo. Mucho más profundo. Después, gente, los Martínez y Saurralde los tenemos en toda la provincia a lo largo y a lo ancho, y en cada municipio tenemos Martínez y Insaurralde por todo lado. Y el que no quiere hablar de esto, no quiere ver el elefante en el patio de su casa. Esta es la realidad. Y también el que ve eso, los pibes que ven eso, los pibes, dicen, por lo menos este me dice las cosas a la cara. ¿Tá? No se está dando vuelta para decírmela. Después puede estar de acuerdo o no. Y eso, creo que nosotros, como militantes, que estamos todos los días en el territorio, ponemos la cara, tenemos que empezar a discutirlo para arriba. Porque si no, la política, el peronismo va a hacer o no va a hacer nada. Eso es un Y debate, bueno, un debate político necesario. Ahora, es un debate necesario, pero lo tenemos que dar hoy, porque estamos a la vuelta de la esquina. Sí. No, Esta es la realidad. Mario, me parece que es importante, necesario, y hay que darlo en el ámbito, hay que crear los ámbitos para discutirlo. Te digo para preguntarle a Lucía, si vos le querías preguntar algo a Lucía o por el tema específico de Lucía. Digamos. Sí, Lucía. Quería saber, me quedé ahí pensando la experiencia del astillero. Quería saber cómo estaba eso porque hemos llevado en su momento al astillero gente a pasear y he visto la escuela del astillero y quería saber cómo era eso del tema del jardín. Bueno, el astillero es un símbolo, ¿no? Es un orgullo nacional porque lo fundó Perón, es una fábrica de barcos, es un proyecto que tiene que ver con un modelo de país también, ¿no? De otro momento estratégico de navegación de gran porte, de tener autonomía para las exportaciones y para el comercio, bueno, toda esa dimensión. Además, el astillero resistió en los 90 los intentos privatizadores de Menem, y bueno, y sigue siendo una de las pocas empresas estatales que firme ahí, que no los pueden doblegar, digamos, ¿no? Así que ese es el contexto del astillero. En ese marco, siempre ellos hacen homenajes, tienen 40 y pico de desaparecidos, compañeros y compañeras, compañera, mi mamá es la única mujer desaparecida del astillero. En el marco de esos homenajes, nosotras con mi hermana contamos alguna vez esto del convenio que mi vieja había peleado en los 70, creo que era el artículo 42, el de la creación del espacio de cuidado, y bueno, y años después los trabajadores lo toman y lo hacen realidad ese jardín. Y hoy está funcionando. El año pasado creo que cumplió 10 años ese jardín. Fuimos a merendar con los chicos y a leerles cuentos y bueno, a compartir un momento el día del cumpleaños de mi mamá como una manera de, qué sé yo, de celebrar. Por supuesto que es muy difícil hablarles a los chiquitos, es un jardín maternal, ¿no? De la historia, digamos, porque ¿cómo les contás? Digamos. Pero bueno, nada, por lo menos estar ahí, compartir, que sepan que se llama, como el apellido de mi vieja es difícil, el nombre corto le pusimos el jardín de Tili, porque a mi mamá le decían Tili, entonces es un nombre más amigable, digamos. Y bueno, y eso está ahí, funciona.
y para los trabajadores y las trabajadoras es una referencia, ¿no? Eso, como... Y para mí es impresionante, porque es decir, viste, alguien, un colectivo, porque no es que mi vieja lo pensó, ella le dio la pelea porque era delegada sindical, pero bueno, un grupo de compañeras y compañeros en los 70 pensaron en esto como una necesidad que se concretó muchos años después, ¿no? Y como estos hilos históricos que se continúan, que me parece, nada, maravilloso. Y a mí me parece eh, que si querés es algo sencillo, ¿no? Un jardín maternal en una fábrica, pero que también es muy significativo y es un legado directo de mi vieja. Ella participó de eso, dio esa pelea, estuvo ahí y de alguna manera permanece en ese jardín que hoy existe, que van los trabajadores, ganan los chicos a la mañana, los van a buscar. Así que bueno, eso, del jardín puedo decir eso. No sé si respondí. Y lo simbólico de lo que representa el astillero como proyecto económico, esto que vos decías, que era lo que defendían en definitiva. Totalmente. Para las que fueron desaparecidas. Un proyecto, claro, de país autónomo, soberano. Sí, sobre todo con mirada estratégica, ¿no? En lo económico. Sí. Sí, nos quedan 15 minutos para el apagón. Ay, claro, tenemos apagón. Por eso. La verdad, Lucía, me encantó. Pensábamos en 1 hora, hora 15, y llevamos 1 hora 45, un poquito más. Nos Una enganchamos. charla hermosa. Una charla espectacular. Qué bueno. Muy bueno. Muchas gracias. La verdad No, que muchísimas gracias. Ahí Ahora está, dice claro, Gabriela, la dice, más lucha ahora con la lucha por el canal de Magdalena. Tal cual, sí, 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 re. Sí, además el gobernador le da mucha relevancia al astillero y son muchos actos, como que le reconoce toda esa dimensión estratégica, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que además, esto ya corriéndome un poco del rol de hija, creo que el debate también que nos debemos desde el campo popular es el proyecto productivo que estamos pensando, ¿no? Porque si no vamos por esa discusión más de fondo y vamos a hacer avances hasta ahí, nos van a volver a hacer retroceder, ¿no? Y digo, son estas cosas como estas, digamos, esta industria estratégica, ¿no? Que te pone en otro lugar para negociar a nivel internacional. Y bueno, eso, recuperar como esa perspectiva de ese primer peronismo, ¿no? Tan, sí. Bueno, con esa visión digamos, no sé si decir de Argentina potencia, pero Sí, propia. de plantarnos, claro, de una Argentina emancipatoria. soberana, Claro. me Sí, parece. sí. Sí, el otro día estuvimos charlando, estamos preparando una charla en La Plata, es Educación y Soberanía o Colonización Pedagógica. Este va a ser el título, digamos. Mirá qué bueno. Porque también estamos empezando a discutir estas cosas. Claro, y sí. Lo que significa hoy el canal de Magdalena con la pelea que le significa a Axel. Porque me decían, por ejemplo, no tenemos cómo dragar. Entonces tenemos que licitar. Las empresas que dragan son las mismas empresas que tienen los puertos. Entonces, es una confrontación con las empresas y con los países. Claro. Que es parte del proceso de lo que nos dejó regalado Menem. Pero bueno, muchísimas gracias, Lucía, te agradecemos enormemente. Así vamos a preparar todo para cortar la luz
y Bueno, acompañar en este reclamo, en la pelea por todo lo que nos están haciendo. sí, sí, Bueno, bueno, esperamos encontrarnos pronto, Lucía, sí, por en supuesto. algún otro. Cuentan conmigo, con nosotras, Gracias. con nosotros, y gracias a ustedes, y Esperemos bueno, que y sí. felicitarlos también por estos espacios de formación que está buenísimo, ¿no? Siempre darse la posibilidad de seguir pensando, aprendiendo y construyendo colectivamente es muy Sí. valioso. Muchísimas gracias a vos, enormes gracias, Lucía. A ustedes, a Un ustedes. abrazo. Ahí la veo a Gaby. Besos para todos. Muy linda charla. Gracias, chicos. No, Adiós. Buenas noches. Buenas noches, compañero. buenas noches, Marito.